Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 278, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 13. El neoempirismo. 809. Wittgenstein. Lenguaje y hechos. La figura dominante del neoempirismo es la de Ludwig Wittgenstein, nacido en Viena el 26 de abril de 1889 y muerto en Cambridge el 29 de abril de 1951. Antes de la Primera Guerra Mundial estuvo en Cambridge estudiando durante varios años, siendo compañero de Russell. Después de la guerra, ejerció de maestro en las escuelas elementales de Austria, tomando contacto con algunos miembros del Círculo de Viena. En 1929 volvió a Cambridge, donde en 1939 sucedió en la Cátedra Amur. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió algún tiempo en un hospital de Londres. Se jubiló de la cátedra en 1947. En 1921 publicó el Tratado Lógico-Filosófico, reeditado en Londres un año después, 1922, en su traducción inglesa y con una introducción de Russell. Durante el resto de su vida no publicó más que un solo artículo, Observaciones sobre la forma lógica en actas de la Aristotelian Society, 1929. Pero dejó inéditos muchos manuscritos, algunos de los cuales todavía circulan privadamente en Inglaterra con el nombre de Cuaderno Azul, 1833-1834, y Cuaderno Marrón, 1934-1935. De este material inédito proceden las investigaciones filosóficas publicadas en 1953, las notas sobre los fundamentos de la matemática, publicadas en 1956, y los cuadernos azul y marrón, publicados en 1958. El tratado, por una parte, y los demás escritos, sobre todo los publicados en las investigaciones filosóficas, por otra, constituyen las dos principales fuentes de inspiración de las dos corrientes fundamentales del neoempirismo: el tratado del neopositivismo y los demás escritos de la filosofía analítica. La fuente principal de inspiración de la primera fase del pensamiento de Wittgenstein es la obra de Russell. En ambas fases, la filosofía de Wittgenstein es sustancialmente una teoría del lenguaje. Los términos de que se vale son dos: el mundo como totalidad de hechos y el lenguaje como totalidad de proposiciones expresivas de los hechos. Las proposiciones, a su vez, en cuanto a palabras, signos, sonidos, etc., son hechos. Pero, a diferencia de los demás hechos que acaecen o se manifiestan y son mudos, y son muchos, significan y expresan precisamente hechos. Estos presupuestos constituyen los límites generales de las investigaciones de Wittgenstein. En el Tratado Lógico-Filosófico, la relación entre los hechos del mundo y los constitutivos del lenguaje se expresa en la tesis de que el lenguaje es la representación lógica del mundo. Según Wittgenstein, no existe una esfera del pensamiento o del conocimiento que haga de mediación entre el mundo y el lenguaje. Afirmaciones como las siguientes: la representación lógica de los hechos es el pensamiento. La totalidad de los pensamientos verdaderos es una representación del mundo. El pensamiento es la proposición significante. Equivalen a la identificación del pensamiento con el lenguaje y a la extensión al pensamiento de la misma limitación que vale para el lenguaje. No es pensable ni expresable nada que no sea un hecho del mundo. Este es el presupuesto empirista fundamental de la filosofía de Wittgenstein. Como queda dicho, el mundo es, según Wittgenstein, la totalidad de los hechos. Más exactamente, es la totalidad de los hechos atómicos, es decir, de los hechos que acaecen independientemente unos de otros. Todo hecho complejo resulta compuesto de hechos atómicos. A su vez, un hecho atómico resulta compuesto de objetos simples, o sea, indescomponibles, que constituyen la sustancia del mundo. Se llama forma de los objetos al conjunto de los modos determinados en que pueden estos combinarse en los hechos atómicos. Por lo cual, la forma de los objetos es también la estructura del hecho atómico,
y en este sentido son formas de los objetos el espacio, el tiempo, el color. Los objetos así entendidos son los análogos de lo que Mach llamaba elementos y que identificaba con las sensaciones. Según Mach, estos elementos entran a componer igualmente las cosas y los procesos psíquicos dirigidos al conocimiento de las cosas. Según Wittgenstein, los objetos entran a componer igualmente los hechos atómicos, que son elementos constitutivos del mundo, y en forma de nombres, las proposiciones atómicas, que son los elementos constitutivos del lenguaje. En efecto, la proposición es, en opinión de Wittgenstein, la representación de un hecho, pero no en el sentido de imagen o copia, sino en el de representación formal o lógica del hecho, es decir, de representar una determinada configuración posible de los objetos que constituyen el hecho. Toda representación debe tener algo en común con la realidad representada. La proposición tiene en común con el hecho atómico la forma de los objetos, esto es, una determinada posibilidad de combinación de los objetos entre sí. Eso determina la conexión necesaria entre las proposiciones y los hechos. Conexión que, por un lado, hace representables, es decir, expresables los hechos en el lenguaje, y por otro lado hacen válido, o sea, dotado de sentido, el lenguaje mismo, garantizándole su correspondencia con el mundo. Desde este punto de vista, una proposición tiene sentido si expresa la posibilidad de un hecho, es decir, si sus constitutivos, signos o palabras están combinados juntamente en una forma en que es una de las formas posibles de combinación de los objetos que constituyen el hecho. Wittgenstein afirma que el sentido de la proposición consiste en una situación construida con fin experimental, lo cual quiere decir que una proposición que tiene sentido representa un hecho posible, y posible en cuanto es, a su vez, posible la combinación de objetos que constituyen el hecho. Del sentido de la proposición se distingue su verdad, que se produce cuando la proposición representa no un hecho posible, sino un hecho real. La forma afirmativa y la forma negativa de una misma proposición, por ejemplo, esta rosa es roja, esta rosa no es roja, ambas tienen sentido porque son igualmente posibles, pero solo una de ellas es verdadera. Desde este punto de vista, quedan justificadas en su validez las ciencias empíricas de la naturaleza. En efecto, el mundo está completamente descrito por todas las proposiciones elementales, más la indicación de cuáles son verdaderas y cuáles falsas. La totalidad de las proposiciones verdaderas constituye la ciencia natural total o la totalidad de las ciencias naturales. Pero las ciencias están constituidas, además de por proposiciones elementales, por leyes, hipótesis y teorías, en cuanto al valor de estos instrumentos. Wittgenstein adopta una actitud que reproduce la de Hume. De una proposición elemental no se puede inferir otra, porque toda proposición elemental concierne a un hecho atómico, y los hechos atómicos son independientes unos de otros. No hay un nexo causal que justifique tales inferencias, y por tanto es imposible inferir los acontecimientos del futuro de los presentes. La fe en el nexo causal es superstición, dice Wittgenstein. Desde este punto de vista, hablando con propiedad, no existen leyes naturales. Las leyes, esto es, las regularidades, pertenecen solo a la lógica, y fuera de la lógica todo es azar. Las teorías que reducen a forma unitaria la descripción del universo, por ejemplo, la mecánica de Newton, las compara Wittgenstein a un entramado suficientemente espeso, por ejemplo, a mallas cuadradas que cubren una superficie blanca llena de manchas negras irregulares. Con el entramado se puede reducir a forma unitaria la descripción de la superficie, porque se puede llegar a decir de toda cuadrícula si es negra o es blanca. Pero se trata de una forma arbitraria, porque lo mismo podría lograrse con una red de malla triangular o hexagonal. Asimismo, son también arbitrarios los diversos sistemas que pueden emplearse para la descripción del universo, y a lo más puede decirse que con un sistema se obtiene una descripción más simple que con otro. La red es el aparato lógico de la teoría, aparato que proporciona los ladrillos para la construcción del edificio de la ciencia.
de tal manera que una teoría científica no quiere decir más que esto: cualquier edificio que quiera levantar, lo has de construir con estos ladrillos y solo con estos. Por eso, una teoría científica no dice nada sobre el universo, como la red elegida, en el ejemplo anterior, nada dice sobre la figura de las manchas. Sin embargo, algo dice del universo, el hecho de que se le pueda describir más simplemente con una teoría que con otra. Estas consideraciones eliminan del universo toda forma de necesidad. No existe fuerza alguna en virtud de la cual deba ocurrir una cosa porque haya ocurrido otra. Que el sol salga mañana es una hipótesis, quiere decir, no sabemos si saldrá. La probabilidad misma no es sino ignorancia. En efecto, una proposición no es en sí ni probable ni improbable, porque el hecho al que la misma se refiere en todo caso acaece o no acaece, sin término medio. Se echa mano de la probabilidad cuando falta la certeza, cuando no se conoce perfectamente un hecho, pero se sabe algo sobre su forma, es decir, sobre su posibilidad.